Cuando las prisioneras japonesas cruzaron la reja del área administrativa aquella mañana, ninguna tenía la menor idea de que estaba a punto de ocurrir algo que contradeciría todo lo que creían saber sobre la guerra. Marchaban en silencio, con los pasos sincronizados más por hábito que por disciplina, mientras el viento levantaba polvo en el campamento. Para ellas, un anuncio inesperado significaba generalmente trabajo adicional, inspección o traslado. Jamás una revelación. Pero al llegar frente a un edificio blanco, de ventanas limpias y una puerta cuidadosamente pintada, algo se detuvo dentro de ellas. No parecía una instalación militar. No era oscuro ni áspero. En la entrada había un letrero escrito en inglés, Commissary. Ninguna entendía el término, pero el simple hecho de ver un cartel limpio, sin daños, ya les provocaba un sentimiento extraño, curiosidad mezclada con alerta. Un guardia estadounidense abrió la puerta y una ráfaga de aire tibio escapó al exterior. No olía a metal, ni a humedad, ni a desinfectante. Olía a comida, a pan, a café, a jabón recién abierto. Las prisioneras se miraron entre sí como si hubieran cruzado sin querer un límite invisible entre la realidad y algo imposible. Cuando finalmente cruzaron la puerta, se congelaron. Frente a ellas se extendían pasillos enteros con estantes repletos de productos, latas, cajas, frascos, bolsas, panes envueltos, jabón perfumado, bolsas de azúcar, sacos de harina. Todo ordenado, limpio, accesible. Era tanta abundancia que la mente no podía procesarla. Sato Keiko fue la primera en susurrar lo que todas pensaban. Esto debe ser una broma. Pero no lo era. Era la vida cotidiana estadounidense en plena guerra. Y para ellas, prisioneras de un país que ya sobrevivía entre ruinas y escasez, aquel lugar no era solo un almacén. Era una declaración brutal. El enemigo vivía en un mundo donde la guerra no se sentía igual. Para comprender el impacto que aquel commissary tuvo en las prisioneras japonesas, es necesario recordar cómo era la vida en Japón durante los últimos años de la guerra. Las ciudades bombardeadas, los bloqueos navales y la falta de recursos habían reducido la alimentación a raciones de supervivencia. Arroz mezclado con cebada, raíces, hojas duras y en ocasiones un trozo mínimo de pescado seco. Las mujeres, en especial aquellas al servicio de unidades militares o de hospitales de campaña, sufrían con raciones insuficientes y sin acceso a productos básicos de higiene. El jabón se convirtió en un bien casi mítico. El azúcar desapareció. Las frutas frescas eran un recuerdo lejano. Lo cotidiano se transformó en privilegio. Cuando fueron capturadas y trasladadas a campamentos estadounidenses, muchas de estas mujeres traían en su cuerpo las marcas visibles de la escasez, pérdida severa de peso, uñas quebradas, piel irritada, debilidad constante. Para ellas, la idea de abundancia era más un recuerdo que una posibilidad. El comisario estadounidense, por otro lado, era el corazón logístico informal de cualquier base militar. No era un supermercado moderno, pero cumplía la función de uno: ofrecer alimentos complementarios, artículos de higiene, productos frescos y utensilios a los soldados. Era parte de la normalidad que Estados Unidos había logrado mantener, incluso con la guerra en curso. Por eso, cuando los guardias decidieron mostrar el interior del comisario a un pequeño grupo de prisioneras, como parte de su integración a trabajos internos, jamás imaginaron que estaban a punto de desencadenar un terremoto emocional. Para las prisioneras japonesas, aquel recorrido sería más que una visita. Sería la grieta por la que verían por primera vez la guerra desde el lado del vencedor y desde el lado de la abundancia. La puerta del comisario se cerró detrás de ellas con un sonido suave que contrastaba con el ruido áspero del campamento. Las prisioneras dieron 1, 2 pasos y luego se quedaron inmóviles. No sabían a dónde mirar. El primer pasillo parecía interminable, con estantes altos perfectamente ordenados. Había un brillo en las latas que les resultaba casi ofensivo. ¿Quién pulía cosas en medio de una guerra? Aoki Chie, siempre observadora, se acercó lentamente al primer estante. Tomó una lata entre sus manos y sintió su peso real, sólido. La etiqueta mostraba la imagen de una fresa perfectamente dibujada. Fresas.
No había visto una desde su juventud. El corazón le dio un vuelco. Era demasiado, demasiado bello, demasiado normal. Sato Keiko tomó otra lata, esta vez de peras. La giró lentamente, como si buscara entender la lógica de un mundo que producía fruta en pleno conflicto. «No puede ser», murmuró. Para ella, la guerra había sido sinónimo de vacío. No podía concebir que el enemigo comiera de esta forma, mientras su familia en Japón apenas conseguía un puñado de arroz. Las demás prisioneras se acercaron con cautela. Tocaban con las yemas de los dedos, como quien teme que un objeto se rompa por el simple contacto. Algunas se llevaron las manos a la boca, sorprendidas por lo que veían. Otras permanecían rígidas, como si cualquier gesto pudiera delatarlas emocionalmente. En el siguiente estante había frascos de vidrio, mermeladas, miel, pepinillos, mantequilla de maní, todo organizado por tamaño y tipo. El olor dulce que escapaba al abrir un frasco provocó suspiros involuntarios. Para ellas, el azúcar no era solo escaso, era inexistente. Que los estadounidenses lo usaran tan libremente resultaba difícil de aceptar. La auxiliar estadounidense trató de explicar cómo funcionaba el almacén. Los soldados compraban algunos productos con sus propios salarios, otros se distribuían como parte de la logística militar. Pero la explicación no disminuyó el asombro. Lo que las prisioneras veían no era un sistema, era un abismo entre dos realidades. El guardia joven, al notar la tensión emocional, intentó suavizar el ambiente mostrando cómo se identificaban los productos. Señaló las etiquetas, enseñó cómo leer la fecha de producción. Era evidente que pensaba que esa información les serviría cuando trabajaran con inventarios. Pero la mente de las prisioneras estaba lejos de esa instrucción práctica. Miyoko, la más joven, encontró una caja de cereal y soltó una carcajada nerviosa. «¿Esto es comida?» Las demás se inclinaron para observar. En la caja había un dibujo de un niño sonriente desayunando. «Ellos comen dibujos», susurró Sato Keiko, sin saber si reír o llorar. El pasillo de higiene causó aún mayor impacto. Montones de jabón perfumado, cajas de algodón, toallas nuevas, cepillos de dientes empaquetados, frascos de loción. En Japón, todo eso había desaparecido al inicio de la guerra. Aquí parecía inagotable. Al llegar al final del pasillo, las prisioneras ya no eran las mismas que habían entrado. Sus ojos brillaban con incredulidad, pero también con algo más profundo. Una pregunta silenciosa que ninguna se atrevía a formular aún. ¿Cómo se lucha contra un país que no conoce la escasez? El segundo pasillo del comisari era aún más desconcertante que el primero. Allí no había productos básicos, sino artículos que jamás imaginaron ver durante la guerra. Frascos de miel espesa, botes de mantequilla de maní, dulces envueltos individualmente, cajas de galletas crujientes. Los colores impresos, incluso en blanco y negro, parecían sobresalir con un brillo extraño. Era como si cada etiqueta contara una historia de un país donde la vida cotidiana continuaba intacta. Aoki Chie tomó un frasco de miel entre sus manos. Era pesado y cálido. Lo giró lentamente, observando cómo la luz se deslizaba por el vidrio. Esto alimentaría a una familia entera durante semanas, susurró. Sato Keiko asintió, tragando saliva. En Japón, la miel se había convertido en un recuerdo lejano, casi mítico, algo que las niñas escuchaban en cuentos y no en la vida real. La auxiliar estadounidense abrió un frasco de mermelada para mostrar su contenido. Una fragancia dulce impregnó el aire, provocando un sobresalto en varias prisioneras. Aquel olor no debería existir en tiempos de guerra, no debería existir en un campamento, y sin embargo ahí estaba, cálido, suave, humillante. Miyoko se aproximó a una torre de cajas de galletas y tocó una con extremo cuidado. Tenía las manos temblorosas. ¿Esto también es para soldados? La intérprete tradujo la pregunta y la auxiliar respondió afirmativamente. Miyoko apartó la mano como si se hubiera quemado. «Entonces ya perdimos», murmuró, sin darse cuenta de que la escuchaban. En el área de azúcar y harina, la reacción fue aún más profunda. Sacos enteros de grano blanco, perfectamente sellados, descansaban en estantes robustos. Las prisioneras
Se quedaron mirando en silencio, incapaces de procesar lo que veían. «En Japón no queda ni una cucharada», dijo Keiko con voz quebrada. «¿Cómo puede sobrar tanto aquí?», agregó Aoki, mirando fijamente los sacos. El guardia joven, intentando suavizar el impacto, señaló los estantes y explicó que esos productos eran parte de la logística militar y agrícola de un país que no sufría bombardeos en su territorio. Las prisioneras escucharon sin escucharlo. No importaba cómo llegaran esos alimentos allí. Lo que importaba era la comparación brutal entre sus vidas y las de los soldados estadounidenses. Al avanzar al siguiente pasillo, encontraron utensilios de cocina, ollas relucientes, sartenes nuevas, cucharones de metal brillante. Para ellas, aquello era un choque íntimo, porque esos objetos tocaban recuerdos domésticos que muchas ya habían perdido. Preparar arroz para la familia, freír pescado para los hijos, hervir verduras antes de que la guerra lo destruyera todo. Tamura, la anciana del grupo, tomó una olla pequeña entre sus manos. «Mi cocina desapareció en un bombardeo», dijo con los ojos brillando. «Ver algo así es como ver un fantasma». La intérprete no tradujo sus palabras. No hacía falta. El guardia entendió la emoción en su rostro. La auxiliar abrió un cajón lateral donde había servilletas de tela, paños limpios y pequeños manteles. Las prisioneras retrocedieron un paso. Para ellas, la idea de usar un mantel durante una guerra era absurda, o peor aún, un recordatorio cruel de que en algún lugar la vida seguía siendo vida. Cuando finalmente salieron del segundo pasillo, lo hicieron en silencio. No era un silencio militar, era el silencio de una revelación dolorosa, que la guerra no era igual para todos, que su país luchaba desde la escasez, mientras el enemigo lo hacía desde la abundancia. Un pensamiento peligroso, íntimo, imposible de ignorar, y una herida que, desde ese instante, comenzó a crecer dentro de cada una de ellas. El tercer pasillo del comisari parecía más amplio, más iluminado, como si hubiera sido diseñado para impresionar. Allí los estantes estaban llenos de productos importados: chocolate, café tostado, especias, latas provenientes de diferentes estados, cajas con dibujos elegantes y frascos de vidrio perfectamente alineados. Para las prisioneras japonesas, acostumbradas a la carencia, ese pasillo era casi una provocación. Miyoko fue la primera en notar el chocolate, una fila completa, ordenada como una exhibición de lujo. Tomó una barra con ambas manos, estremeciéndose al sentir su peso. «No recuerdo la última vez que vi uno», susurró. Aoki se acercó y exhaló lentamente. «Yo sí, antes de la guerra». Ambas guardaron silencio, como si el chocolate fuera un vínculo con un pasado que ya no podían recuperar. El café tostado también causó un impacto inesperado. El olor escapaba de los sacos abiertos y llenaba el aire con un aroma cálido, casi hogareño. Sato Keiko cerró los ojos y respiró profundamente. Mi padre tomaba café así, cuando todavía teníamos algo que celebrar. Era la primera vez que mencionaba a su familia desde que llegó al campamento. Las especias fueron otro golpe emocional. Frascos pequeños, llenos de polvo aromático, cada uno etiquetado con precisión: canela, nuez moscada, clavo, pimienta negra. Las prisioneras se inclinaron para observar los colores que, en blanco y negro, aún lograban transmitir vida. «En Japón ya no queda nada de esto», dijo Aoki. «Ni siquiera en los mercados negros». La sinceridad en su voz era desgarradora. La auxiliar estadounidense tomó un frasco de canela y lo abrió lentamente. El olor se esparció como un recordatorio suave de un hogar que ninguna de las prisioneras poseía ya. «¿Para qué usan esto?», preguntó Miyoko. La intérprete tradujo y la auxiliar explicó que servía para cocinar postres. «¿Postres?», repitió Keiko, desconcertada. La idea de que un ejército en guerra horneara postres les resultaba incomprensible. El siguiente estante mostraba utensilios de repostería: moldes metálicos, cucharones medidores, espátulas impecables, objetos que en otra época habrían sido parte de la vida cotidiana de cualquier mujer japonesa. Pero ahora eran un recordatorio doloroso de todo lo que habían perdido. «Esto es
Demasiado, dijo Tamura con la voz quebrada. No hablaba de objetos, hablaba de desigualdad. La auxiliar abrió un pequeño libro ilustrado mostrando páginas de recetas americanas. Tartas, panqués, galletas. Las prisioneras observaron los dibujos con una mezcla de fascinación y tristeza. «Esto parece fantasía», comentó Miyoko. «O un mundo que nunca fue nuestro», respondió Aoki sin apartar la vista. En un carrito lateral había pequeños artículos de lujo, caramelos envueltos, cajas de té aromatizado, paquetes de galletas finas. El guardia joven tomó uno de los caramelos y lo ofreció a Aoki. Ella lo miró fijamente antes de tomarlo. «¿Por qué nos muestran esto?». La pregunta quedó suspendida. La intérprete tradujo. El guardia respondió con sinceridad torpe: «Porque queremos que sepan dónde trabajarán», pero ninguna lo creyó del todo. A medida que recorrían el pasillo, no solo observaban los productos, observaban sus propias manos vacías, sus cuerpos desgastados, su identidad rota. La comparación era inevitable. Era imposible mirar esos estantes sin pensar en sus madres, en sus hijos, en las cocinas destruidas de sus hogares en Japón. Cuando finalmente llegaron al final del tercer pasillo, las mujeres ya no estaban simplemente sorprendidas, estaban heridas, no por la abundancia, sino por la revelación. Por primera vez entendieron que la guerra no era la misma para ambos lados, que mientras ellas sobrevivían el enemigo vivía. Y esa verdad, más que cualquier derrota militar, comenzó a fracturar el orgullo que habían mantenido intacto durante tanto tiempo. El último sector del commissary no era un pasillo, sino una sala amplia con mesas de demostración, cestas de mimbre y lámparas cálidas que daban al ambiente un aire casi hogareño. Para las prisioneras, aquello resultaba desconcertante. ¿Cómo podía existir un espacio así dentro de un campamento militar? ¿Por qué la guerra no había alcanzado ese lugar? ¿Por qué todo se veía tan intacto? La auxiliar estadounidense colocó sobre la primera mesa una serie de objetos que parecían sacados de un hogar en tiempos de paz. Servilletas limpias, guantes de cocina acolchados, paños blancos, pequeñas tijeras, frascos de loción y ropa de cama cuidadosamente doblada. Las mujeres japonesas se miraron sorprendidas. En sus cuarteles, una sola tela limpia ya era un lujo. Aoki Chie se acercó con cautela a un par de guantes para horno. Los tocó con la punta de los dedos. Estaban suaves, acolchados, sin manchas, sin desgaste. «Esto no pertenece a la guerra», murmuró. Miyoko asintió lentamente. «Parece la casa que tenía mi madre antes de que cayera la primera bomba». El contraste era devastador. Entonces, la auxiliar abrió una caja grande y sacó una cesta llena de frutas frescas, manzanas brillantes, naranjas perfectas, limones aromáticos. Un pequeño silencio recorrió la sala. Ninguna prisionera se movió. Ninguna respiró profundamente. Ver fruta fresca durante la guerra era como ver un milagro. «No veía esto desde hace años», susurró Sato Keiko. Sus ojos se humedecieron. La auxiliar tomó una manzana y la sostuvo frente a ellas, explicando que los soldados podían comprarlas semanalmente. La intérprete tradujo y la reacción fue inmediata. Tamura, la anciana, dejó caer levemente los hombros. «Una vez por semana», repitió con incredulidad. Ella había pasado 3 inviernos sin ver nada parecido. El guardia joven intentó explicar que Estados Unidos era un país agrícola con abundancia de cosechas, incluso durante la guerra. Pero las prisioneras no analizaban estadísticas, analizaban sus vidas, analizaban las colas interminables en Japón, el racionamiento de comida, las noches sin cena, los días de hambre que no se borran del cuerpo. «Nuestro país pelea con estómagos vacíos», dijo Aoki. El guardia bajó la mirada. La auxiliar las invitó a oler una naranja recién cortada. El aroma se extendió por la habitación como un recordatorio insoportable de que alguna vez habían vivido en un mundo donde las cosas simples no dolían. «Esto huele a un Japón que ya no existe», dijo Keiko en voz baja. Nakamura añadió: «No es justo, no es igual, nunca fue igual». Fue entonces cuando Tamura, la más experimentada, la más silenciosa, habló con firmeza.
«Esto no es un almacén», dijo señalando las cestas, las frutas, los productos impecables. «Es la prueba de por qué perdimos la guerra». La intérprete tradujo. El guardia y la auxiliar quedaron inmóviles. En ese instante la frase no sonó a derrota, sino a revelación. Una verdad que nadie había dicho en voz alta hasta ese momento. Las demás prisioneras quedaron en silencio, dejando que la frase se asentara en su interior. Habían sostenido por años la idea de que la resistencia japonesa era cuestión de honor, de sacrificio, de voluntad. Pero allí, frente a estantes llenos, frutas frescas y utensilios limpios, comprendieron algo más profundo y doloroso. El enemigo no solo tenía armas, tenía vida, tenía estabilidad, tenía recursos infinitos comparados con los suyos. Cuando finalmente salieron del comisari, lo hicieron despacio, sin hablar. No porque estuvieran vigiladas, sino porque habían entendido algo que no podían compartir sin romperse por dentro. La guerra había sido desigual desde el principio. Ellas no habían fallado como mujeres, ni como soldados, ni como japonesas. Habían fallado porque su país les pidió luchar contra un país que jamás sintió el hambre ni la escasez en su propio suelo. Y esa verdad, más que cualquier derrota militar, se convirtió en la herida más profunda de todas. Décadas después, cuando las prisioneras japonesas ya eran ancianas y la guerra aparecía solamente en los libros, muchas fueron entrevistadas por historiadores que esperaban escuchar relatos de castigos, interrogatorios o privaciones extremas. Pero casi todas, sorprendentemente, comenzaron sus testimonios hablando del comisario estadounidense. No de una batalla, no de un guardia cruel, sino de aquel supermercado imposible que vieron un día dentro del campamento. Aokichi lo describió como la primera vez que entendí que Japón ya había perdido, incluso antes de rendirse. Guardó durante años un pequeño envoltorio de galletas que un auxiliar le permitió tocar. Para ella no era un recuerdo del enemigo, sino una pieza de un mundo en el que la vida seguía adelante, aun cuando la guerra rugía. Sato Keiko conservó durante toda su vida un sobre vacío de azúcar estadounidense. Nunca lo abrió, nunca lo usó. Lo guardó porque le recordaba el momento exacto en el que comprendió que el hambre no era un destino inevitable, sino una consecuencia desigual de la guerra. El enemigo tenía abundancia, dijo. Nosotros solo teníamos resistencia. Incluso Tamura, la más firme, escribió en su diario años después: ese almacén me mostró la verdad más dolorosa. La guerra no se gana con valor, sino con recursos. Aquella revelación fue, para muchas, más impactante que la derrota misma. El comisario no cambió la historia militar, no alteró fronteras ni fechas, pero dejó una huella emocional imborrable en quienes lo vieron. Porque, en ocasiones, la comprensión más profunda de un conflicto no llega en los campos de batalla, sino frente a una estantería llena, donde la abundancia revela silenciosamente la verdadera magnitud de la derrota.